Después del funeral de mi abuelo, mi padre heredó $56M y luego me echó a la calle, diciendo: «Ahora me eres inútil». 24 horas después, el abogado se rió: «¿Siquiera leíste el testamento?». Mi padre palideció, porque el testamento decía: «Soy Jolene, tengo 31 años, y siempre creí que la familia significaba amor incondicional. Mi abuelo, William, me crió después de que mi madre muriera, enseñándome valores que ningún dinero podría comprar. Mi padre, Thomas, era diferente, siempre miraba la fortuna del abuelo desde la distancia. En el funeral, cuando papá heredó $56 millones, me miró directamente a los ojos y dijo: «Ahora me eres inútil». Lo que él no sabía sobre el testamento cambiaría todo en solo 24 horas. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo mi abuelo superó en astucia a mí. Codicioso padre desde el más allá. El primer recuerdo que tengo de mi madre son sus suaves manos cepillando mi cabello antes de dormir. Su nombre era Sara. Y tenía el cabello castaño rojizo más hermoso que atrapaba la luz del sol de manera perfecta. Yo tenía solo 8 años cuando el cáncer nos la arrebató. Las estancias en el hospital se hicieron más largas. Su rostro, una vez vibrante, se volvió más pálido. Y luego un día, mi padre Thomas me dijo con los ojos secos que ella se había ido. No hubo lágrimas de su parte, solo una explicación clínica de que mamá no volvería a casa. Mi abuelo William intervino de inmediato. Mientras mi padre se enterraba en el trabajo y apenas reconocía mi existencia, el abuelo William se convirtió en mi roca. Me mudó a su espaciosa casa en Nueva Inglaterra con sus crujientes pisos de madera y paredes llenas de libros. Tu madre amaba esta habitación cuando tenía tu edad, me dijo mientras arreglaba mi dormitorio con una cama con dosel que me hizo sentir como una princesa. A pesar de mi dolor. William Stewart era un hombre de negocios que se hizo a sí mismo y construyó un imperio de la construcción desde cero. Venía de la nada, abriéndose camino en la universidad con manos callosas y determinación. Para cuando fui a vivir con él, su empresa, Stewart Construction, valía millones. Pero nunca lo adivinarías por su actitud humilde. Conducía el mismo auto Buick durante 15 años y me enseñó que la riqueza es lo que construyes por dentro, no lo que presumes por fuera. Mi padre, Thomas, era todo lo contrario. Como único hijo de William, creció esperando la fortuna familiar. Trabajaba en la empresa pero carecía de la visión y la conexión con la gente de mi abuelo. Los empleados respetaban a William, pero simplemente toleraban a Thomas. Yo escuchaba a mi abuelo en el teléfono diciendo: «Thomas tiene inteligencia para los libros pero no tiene corazón para los negocios». Esto creó una tensión constante que podía sentir incluso cuando era niña. A lo largo de mi infancia, hice innumerables intentos de conectar con mi padre. En cada obra de teatro escolar, buscaba su rostro entre el público. La mayoría de las veces, el asiento permanecía vacío. Cuando aparecía, se iba inmediatamente después, siempre con la excusa de una reunión importante. Aprendí a dejar de esperarlo y en su lugar a valorar la presencia constante de mi abuelo. William nunca se perdió un solo evento. Siempre sentado en la primera fila con su cámara lista y el orgullo brillando en su rostro. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, elegí administración de empresas, esperando que finalmente pudiera crear un vínculo con mi padre. «Mira, papá, estoy siguiendo tus pasos», le dije emocionada cuando me aceptaron en la misma universidad a la que él asistió. Su respuesta fue tibia en el mejor de los casos. «Los negocios son sensatos. Te darán seguridad financiera. Sin felicitaciones, sin orgullo, solo una evaluación práctica». Mi abuelo, sin embargo, me llevó a celebrar. «La educación nunca se desperdicia», me dijo durante la cena en mi restaurante favorito. «Pero recuerda, Jolene, la habilidad comercial más importante es entender a las personas. No solo los números». Esa noche me dio un diario encuadernado en cuero.
En el interior de la portada, había escrito, para ver la verdadera medida de una persona. Observa cómo trata a los demás cuando cree que nadie está mirando. A medida que crecía, el contraste entre estos dos hombres en mi vida se hizo más evidente. Thomas visitaba la casa de William principalmente cuando había asuntos de negocios que discutir. Durante estas visitas, me reconocía con un asentimiento o hacía preguntas superficiales sobre mis estudios. Nunca hubo un interés genuino en mis respuestas. Sus ojos a menudo se desviaban hacia las antigüedades y obras de arte en la casa de mi abuelo, catalogando mentalmente su valor. William y yo desarrollamos tradiciones especiales juntos. Las mañanas de domingo eran sagradas. Las pasábamos haciendo gofres belgas con la receta de su madre y discutiendo de todo, desde política hasta filosofía. Él desafiaba mi pensamiento con preguntas en lugar de imponer sus puntos de vista. Una mente necesita ejercitarse al igual que un músculo, solía decir. Estas conversaciones me formaron más que cualquier educación formal. Cuando me gradué con honores, William se sentó orgulloso entre el público, mientras que Thomas afirmó que una emergencia de negocios lo mantuvo alejado. Esa noche, mi abuelo me entregó una pequeña caja que contenía el anillo de zafiro de mi abuela. Tu madre también usó esto el día de su graduación, dijo. Mujeres fuertes han usado este anillo durante generaciones. Ahora es tu turno. A medida que pasaban los años, la salud de William comenzó a decaer. A los 78 años, su figura, antes fuerte, se volvió más frágil. Y los médicos le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva. Sin dudarlo, me mudé de nuevo a la casa de mi infancia para cuidarlo. Mi trabajo de marketing podía hacerse a distancia. Y nada era más importante que estar allí para el hombre que siempre había estado allí para mí. De repente, Thomas comenzó a aparecer con más frecuencia. Sus visitas, una vez raras, se convirtieron en algo semanal. Traía vinos caros y se sentaba con William, discutiendo sobre el negocio y recordando el pasado de una manera que nunca antes había presenciado. Para un extraño, podría haber parecido un hijo reconectando con su padre anciano. Pero noté cómo sus preguntas siempre volvían a la empresa, el testamento y la planificación de la herencia. William también lo notó. Una noche, después de que Thomas se fue, mi abuelo tomó mi mano. La gente te muestra quién es, Jolene. No es tu trabajo poner excusas por ellos. Quería creer que Thomas finalmente estaba desarrollando una preocupación genuina por su padre. Pero en el fondo reconocía el patrón de comportamiento que lo había definido a lo largo de mi vida. Cuanto más se acercaba William al final, más atento se volvía Thomas al posible comienzo de su herencia. Las palabras del doctor golpearon como un golpe físico. 6 meses, tal vez menos. Estábamos sentados en la estéril sala de consultas cuando el doctor Patel nos dio la noticia de que el corazón de William estaba fallando rápidamente. Mi abuelo recibió el pronóstico con la misma dignidad que caracterizó toda su vida. Bueno, entonces, dijo con calma, será mejor que aprovechemos al máximo el tiempo que nos queda. Ese mismo día, empaqué mi apartamento y me mudé permanentemente a mi habitación de la infancia. Mis clientes de marketing fueron comprensivos cuando les expliqué que necesitaba reducir mi carga de trabajo para cuidar de mi abuelo. Pasé algunos proyectos a colegas, conservando solo los que podía manejar entre las responsabilidades de cuidado. El dinero se volvió más escaso, pero esa era la menor de mis preocupaciones. La condición de William requería atención constante. Aprendí a administrar sus medicamentos, controlar sus niveles de oxígeno y reconocer los sutiles signos que indicaban los días buenos de los malos. La enfermera de atención domiciliaria, Lidia, venía 3 veces por semana. Pero la mayor parte del cuidado recaía en mí. Instalé un pequeño escritorio en la esquina de la sala de estar para poder trabajar mientras le hacía compañía. A pesar de su cuerpo debilitado, la mente de William seguía tan aguda como siempre. Nuestras conversaciones se profundizaron durante este periodo.
Como si el acercamiento del final de su vida hubiera eliminado todos los filtros. No tengo remordimientos sobre el negocio. Me dijo una tarde mientras la luz del sol entraba a raudales por los ventanales. Pero lamento la distancia con Thomas. Me pregunto si lo presioné demasiado o no lo suficiente. Le leía sus libros favoritos cuando estaba demasiado cansado para sostenerlos él mismo. Hemingway, Steinbeck y biografías de personajes históricos llenaban nuestras noches. A veces me detenía a mitad de un párrafo para compartir un recuerdo o una idea que el pasaje había desencadenado. La vida es una colección de historias, Jolene, dijo una vez. Asegúrate de que la tuya valga la pena ser contada. En los días buenos, nos sentábamos en el jardín que él había cuidado durante décadas. Las rosas eran su orgullo, cada variedad seleccionada y cultivada con paciencia. Todo lo que vale la pena toma tiempo. Explicó mientras me instruía sobre las técnicas adecuadas de poda desde su silla de ruedas. Recuerda eso con las personas también. Las mejores revelan su belleza lentamente. Durante estos meses, Thomas comenzó a visitarnos 2 veces por semana. A veces trayendo comida cara para llevar que William apenas podía comer con su apetito disminuido. Noté cómo mi padre sacaba casualmente asuntos de negocios durante estas visitas. El contrato de Jefferson está casi finalizado, decía. Los márgenes de beneficio se ven excelentes para los próximos 5 años. William escuchaba cortésmente, pero yo captaba la mirada cómplice que a veces me dirigía. Después de una de esas visitas, me pidió que lo ayudara a ir a su estudio. Una vez que la puerta se cerró, dijo: necesito que llames a Harold Jenkins. Es hora de revisar algunos papeles. Harold había sido el abogado de William durante más de 40 años. Una amistad tanto como una relación profesional. El anciano abogado llegó al día siguiente, trayendo consigo un maletín lleno de documentos. Pasaron 3 horas a puerta cerrada mientras yo esperaba ansiosamente afuera. Respetando su privacidad a pesar de mi curiosidad. Cuando Harold salió, me palmeó el hombro suavemente. Tu abuelo es un hombre sabio, Jolene. Siempre lo ha sido. Declinó mi oferta de té, diciendo que tenía todo lo que necesitaba por ahora. Pero que se pondría en contacto pronto. Esa noche, William parecía más en paz. Prométeme algo, dijo mientras yo acomodaba sus almohadas antes de dormir. Promete que vivirás de acuerdo con tus propios valores, no según las expectativas de los demás. Lo prometo, susurré, conteniendo las lágrimas. Y una cosa más, agregó, su voz repentinamente más fuerte. No te preocupes por tu futuro. Me he asegurado de que estarás bien cuidada. Supuse que se refería a nivel emocional o espiritual. Sin imaginar nunca la interpretación literal que esas palabras tomarían más tarde. A medida que la condición de William se deterioraba. Las visitas de Thomas se volvieron aún más frecuentes. Comenzó a traer documentos de la empresa para que William los revisara. A pesar de las advertencias del médico sobre el estrés innecesario. Papá necesita mantenerse conectado con lo que construyó, insistió Thomas cuando me opuse. Noté cómo estudiaba el horario de medicamentos de William. Haciendo preguntas detalladas sobre la progresión de la enfermedad. Durante este periodo, William insistió en tener más reuniones privadas con Harold. A veces hablaban en voz baja y se callaban cuando yo entraba en la habitación. Una vez escuché a William decir con firmeza, él necesita aprender. Esta es la única forma. La última semana llegó más de repente de lo que predijeron los médicos. William quedó postrado en cama, su respiración era dificultosa a pesar del oxígeno. Apenas me separé de su lado, durmiendo en un catre junto a su cama. Thomas visitaba a diario ahora. Y su preocupación parecía genuina a medida que se acercaba lo inevitable. En la última noche, durante un raro momento en que Thomas había salido para atender una llamada. William me hizo señas para que me acercara. Su voz era apenas audible. Recuerda quién eres, Jolene. La sangre no siempre hace a la familia. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente.
La verdad tiene una manera de revelarse por sí misma. William Stewart falleció pacíficamente mientras dormía a las 3:17 de la mañana de un martes de octubre. Yo sostenía su mano, hablándole del amanecer que pronto aparecería. Cuando me di cuenta de que su pecho había dejado de subir. Un profundo silencio llenó la habitación, roto solo por mis silenciosos sollozos. Llamé primero a la enfermera de cuidados paliativos y luego a Thomas. Mi padre contestó adormilado, pero su voz se agudizó de inmediato cuando le di la noticia. Estaré allí enseguida, dijo. No llames a nadie más todavía. Thomas llegó vestido con traje a pesar de la hora temprana. Después de que el doctor confirmó la muerte y se fue, mi padre hizo algo que me pareció extraño. Antes siquiera de reconocer mi dolor. Comenzó a abrir los cajones del escritorio y a revisar las estanterías. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté entre lágrimas. Buscando el testamento, respondió con naturalidad. Papá mencionó que guardaba una copia en casa. Mientras yo estaba sentada en estado de shock junto a la cama de mi abuelo. Thomas hizo llamadas a los miembros de la junta directiva de la empresa y a la funeraria. Tomando el control con una eficiencia que parecía inapropiada dadas las circunstancias. No había espacio para el duelo en sus acciones, solo negocios que manejar. En ese momento, me sentí más sola que nunca. La mañana del funeral de William llegó con cielos apropiadamente sombríos. Nubes grises colgaban bajas, amenazando con una lluvia que nunca llegó a materializarse. Muy parecido a las lágrimas que mi padre nunca llegó a derramar. Stewart Construcción cerró por el día en señal de respeto. Y el estacionamiento de la funeraria se desbordó de autos. William había tocado innumerables vidas. Desde empleados a los que había dado segundas oportunidades hasta clientes que se convirtieron en amigos a lo largo de décadas de tratos comerciales. Llevaba el sencillo vestido negro que mi abuelo había elogiado años antes. La elegancia no grita, me había dicho. Luego llegó Thomas con su asistente a cuestas. Un joven que tomaba notas frenéticamente sobre quién asistía y qué contactos de negocios estaban presentes. La iglesia se llenó más allá de su capacidad. La gente estaba de pie junto a las paredes y se extendía hasta el vestíbulo. Yo estaba sentada en la primera fila, aferrando una caja de pañuelos en mis manos temblorosas. Thomas se sentó a mi lado, mirando su reloj periódicamente como si tuviera una cita más importante después. Cuando llegó el momento de los elogios, Thomas habló primero. Su discurso fue pulido y profesional, centrándose principalmente en la perspicacia para los negocios de William y el legado de la empresa. Usó frases como administración financiera y liderazgo en el mercado que sonaron vacías en aquel espacio sagrado. No hubo mención de William como padre o abuelo, ni anécdotas personales que revelaran al hombre detrás del éxito. Cuando llegó mi turno, sentí las piernas de madera mientras me acercaba al podio. Mirando el mar de rostros, respiré hondo y comencé a hablar desde el corazón. Mi abuelo medía la riqueza no en dólares, sino en momentos, dije. Él me enseñó que el verdadero legado de una persona es el amor que deja atrás. Compartí historias de los gofres de los domingos. Lecciones de vida en el jardín y la silenciosa fuerza que mostró en sus últimos días. A lo largo del servicio, noté a un anciano caballero que no reconocí de inmediato. Estaba sentado cerca de la parte de atrás. Con su cabello plateado pulcramente peinado y una postura respetuosa pero algo vigilante. Solo cuando se acercó a mí después me di cuenta de que era Harold Jenkins, el abogado de William. Aunque nos habíamos conocido durante la enfermedad de mi abuelo. Su apariencia había cambiado un poco, haciéndolo inicialmente irreconocible. Un hermoso servicio, dijo Harold, estrechando mi mano cálidamente. William habría apreciado tus palabras, especialmente Jolene. Me entregó su tarjeta. Habrá una lectura del testamento mañana a las 2 de la tarde en la casa de William. Por favor. ¿Sé puntual? Thomas escuchó este intercambio e inmediatamente se insertó en la conversación. He despejado mi agenda por completo, le dijo a Harold.
¿Estarán listos también los papeles de transferencia de la empresa? La expresión de Harold se mantuvo neutral. Todos los documentos relevantes serán presentados mañana, señor Stewart. Su formalidad con mi padre contrastó fuertemente con la calidez que me había mostrado a mí. La recepción después del funeral se llevó a cabo en la casa de William, nuestra casa. Los encargados del servicio de comidas habían transformado la sala de estar en un espacio de reunión. Elegante pero sobrio. Me moví entre la multitud aturdida, aceptando condolencias y compartiendo breves recuerdos de mi abuelo con los invitados. Thomas, mientras tanto, se agrupaba en las esquinas con socios comerciales. Y sus conversaciones parecían inapropiadas para la ocasión. Varias veces escuché frases como oportunidad de reestructuración y transición de liderazgo. Mi padre parecía estar llevando a cabo reuniones de negocios bajo el disfraz del luto. Por la noche, la casa se había vaciado a excepción de Thomas y yo. Comencé a limpiar a pesar de las garantías de los encargados del servicio de comidas de que regresarían por la mañana para terminar. La actividad dio propósito a mis manos, mientras mi corazón se sentía vacío. «Deberías empacar tus cosas esta noche», dijo Thomas abruptamente mientras yo recogía vasos vacíos del estudio. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Después de la lectura del testamento mañana, me mudaré aquí. Esta casa siempre ha estado destinada al director ejecutivo de la empresa. Su tono era pragmático. Como si estuviera discutiendo un simple asunto logístico en lugar de desarraigar mi vida. Pero esta es mi casa, protesté. He vivido aquí desde que tenía 8 años. Como invitada de tu padre, corrigió Thomas fríamente. La propiedad pertenece al patrimonio que se transferirá a mí como heredero. Tendrás que buscar tu propio lugar. El sueño me esquivó esa noche. Me quedé despierta en mi habitación de la infancia, rodeada de recuerdos. Tratando de procesar no solo mi dolor, sino la impactante insensibilidad del comportamiento de mi padre. A la mañana siguiente, tenía los ojos hinchados de llorar. Pero me obligué a parecer serena para la lectura del testamento. A las 2 de la tarde en punto, las partes designadas se reunieron en el estudio de William. Thomas ya estaba sentado detrás del escritorio. Un reclamo simbólico de territorio que no pasó desapercibido para Harold, quien arqueó una ceja pero no dijo nada. Asistieron varios ejecutivos de la empresa junto con el asesor financiero de la familia y yo. Harold colocó su maletín sobre el escritorio y sacó un documento grueso. Ahora leeré la última voluntad y testamento de William Edward Stewart, anunció formalmente. La sala se quedó en silencio. Las disposiciones iniciales eran estándar y se referían a los arreglos funerarios y pequeños legados. Al personal leal. Thomas se movía inquieto hasta que Harold llegó a la cláusula principal de herencia. A mi hijo, Thomas William Stewart, le dejo Stewart Construction Company y todas sus propiedades, valoradas en aproximadamente $56 millones, junto con la casa familiar y su contenido. El rostro de Thomas se transformó al instante. La impaciencia se desvaneció, reemplazada por una satisfacción triunfante. Se enderezó en su silla, comportándose ya de manera diferente. Como el nuevo multimillonario en el que se había convertido. Los ejecutivos murmuraron felicitaciones, mientras me lanzaban miradas de preocupación. Me quedé perfectamente quieta, con las manos juntas en el regazo. Aunque nunca había esperado una gran herencia. La ausencia total de mi nombre hasta ese momento se sintió como un abandono final. ¿Acaso mi abuelo me había olvidado después de todo? Harold continuó leyendo, detallando varias donaciones caritativas y transiciones comerciales. La reunión concluyó y la gente comenzó a recoger sus cosas para irse. Thomas permaneció sentado, ahora sonriendo abiertamente. A medida que la sala se vaciaba, me acerqué a Harold. ¿Eso es todo? Pregunté en voz baja, tratando de mantener mi voz firme. Antes de que Harold pudiera responder, Thomas intervino. Lo escuchaste todo, Jolene. La empresa y el patrimonio pasan a mí.
Se levantó y se abotonó la chaqueta del traje. Te daré hasta mañana para que saques tus pertenencias. Tengo contratistas que vendrán a comenzar. Las renovaciones el lunes. Harold observó este intercambio con una expresión indescifrable. Señor Stewart, tal vez le gustaría revisar el documento completo a su antojo, sugirió. Ofreciéndole a Thomas la gruesa carpeta. Capté las partes importantes, respondió Thomas con desdén. Haga que su oficina envíe el resumen. Se volvió hacia mí. En cuanto a ti. Tus servicios como cuidadora ya no son necesarios. Solo fuiste útil mientras mi padre necesitó que lo cuidaran. Ahora eres inútil. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Años de buscar la aprobación de este hombre se derrumbaron a mi alrededor al verlo finalmente. Desenmascarado por completo. Así era mi padre en realidad. Alguien que podía desechar a su única hija sin dudarlo un momento una vez que ya no servía para un propósito. Mientras los demás salían, Thomas se quedó para atender una llamada telefónica. Me quedé en la puerta del estudio que había sido el santuario de mi abuelo. Viendo a mi padre poner los pies sobre el escritorio antiguo con una indiferencia casual por su historia o valor. Su voz resonó mientras hablaba. Sí, lo conseguí todo. El viejo finalmente cumplió. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Un último hilo de esperanza de que pudiera haber alguna redención para nuestra relación. Me di la vuelta, con las lágrimas nublando mi visión. Y comencé el doloroso proceso de decidir qué partes de mi vida podía meter en una maleta antes del amanecer. La mañana siguiente amaneció con una claridad dolorosa. Había pasado la noche revisando 23 años de recuerdos. Tratando de determinar qué podía llevarme y qué tendría que dejar atrás. Cada objeto guardaba una historia, una conexión con el abuelo que me había criado. La caja de música antigua que me había regalado para mi cumpleaños número 16. La colección de conchas marinas que habíamos reunido durante los viajes de verano a Cape Cod. Las mantas tejidas a mano que mi abuela había hecho antes de que yo naciera. Acababa de colocar el último de estos tesoros en mi segunda maleta cuando escuché voces desconocidas. En la planta baja. Siguiendo los sonidos. Descubrí a 2 guardias de seguridad uniformados en el vestíbulo hablando con Thomas. Ah, ahí estás, dijo mi padre cuando me vio en las escaleras. Estos caballeros supervisarán la transición de la propiedad. Te escoltarán hacia afuera cuando ¿estés lista? Su tono era profesional, como si se dirigiera a una intrusa en lugar de a su hija. ¿Contrataste seguridad para sacarme de mi casa?, pregunté, con la incredulidad tiñendo mi voz. Una precaución estándar durante las transiciones de propiedad, respondió sin problemas. Nada personal. Pero era personal. Todo sobre esta situación era profunda y dolorosamente personal. Noté a un cerrajero trabajando en la puerta principal. Ya estás cambiando las cerraduras. Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Naturalmente, la propiedad contiene activos valiosos. Thomas miró su reloj con impaciencia. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Tengo reuniones esta tarde. Los guardias de seguridad parecían incómodos. Cambiando su peso de un pie a otro y evitando el contacto visual. Simplemente estaban haciendo su trabajo. Pero la humanidad en ellos reconoció la crueldad que se desarrollaba ante ellos. Necesitaré ayuda con esto, dije, señalando mis maletas. Uno de los guardias se movió de inmediato para ayudar. Con un alivio evidente en su expresión por tener una tarea concreta. Mientras bajábamos las escaleras, los recuerdos me inundaron a cada paso. Esta barandilla por la que me había deslizado de niña. A pesar de las amables reprimendas de William. La pared donde las marcas de lápiz registraron mi crecimiento a lo largo de los años. El rincón de lectura en la esquina donde mi abuelo y yo habíamos pasado innumerables horas. Compartiendo libros e ideas. Thomas estaba junto a la puerta, con las llaves en la mano.
claramente ansioso por tomar plena posesión de su premio. Mientras el guardia cargaba mis maletas en mi modesto Honda. Eché un último vistazo al vestíbulo de entrada. El candelabro de cristal atrapó la luz de la mañana, esparciendo arcoíris por los pisos de madera dura. ¿Cuántas veces mi abuelo me había señalado esos patrones de arcoíris para deleitarme cuando era niña? ¿Eso es todo?, preguntó Thomas, con su impaciencia apenas disimulada. Asentí, incapaz de hablar debido a la opresión en mi garganta. Bien. Los abogados de la empresa se pondrán en contacto contigo si hay alguna formalidad pendiente. Extendió la mano mecánicamente, como si estuviera concluyendo una reunión de negocios. Me quedé mirando la mano ofrecida, pero no la tomé. Algunas pretensiones eran demasiado vacías para mantenerlas. Sin decir una palabra, pasé junto a él y salí por la puerta del único hogar real que había conocido. El guardia de seguridad que había llevado mis maletas me dio un asentimiento compasivo. Lo siento, señorita, dijo en voz baja, fuera del alcance del oído de Thomas. El viaje hasta el Hotel Lakeside Inn fue un borrón de lágrimas e incredulidad. Había elegido el hotel de precio modesto porque ofrecía tarifas semanales. Y necesitaba tiempo para decidir mis próximos pasos. Mis ahorros no durarían mucho. Especialmente con mis ingresos reducidos durante los meses que había cuidado de William. La habitación del hotel estaba limpia, pero era impersonal. Sus paredes beige y arte genérico eran un marcado contraste con la casa llena de carácter que acababa de dejar. Puse la manta de mi abuela en la cama. Un pequeño intento de hacer que el espacio se sintiera menos extraño. Luego me senté junto a la ventana y finalmente me permití derrumbarme por completo. El dolor llegó en oleadas, no solo por William ahora, sino por el padre que nunca había tenido realmente. Y por la seguridad que había perdido de un golpe cruel. El cielo se oscureció afuera mientras estaba sentada inmóvil, con los recuerdos reproduciéndose como un carrete de película detrás de mis ojos. Para cuando me animé a desempacar lo esencial, ya había pasado la medianoche. El sueño se negaba a llegar. Me daba vueltas en la cama desconocida, con la mente acelerada por preguntas y temores. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde viviría a largo plazo? ¿Cómo podía mi propio padre ser tan insensible? ¿Mi abuelo realmente no me había dejado nada, ni siquiera un mensaje de despedida? La mañana llegó con una dura luz fluorescente y los sonidos distantes de los carros de limpieza en el pasillo. Me obligué a ducharme y cambiarme, siguiendo los movimientos de la normalidad mientras me sentía cualquier cosa menos normal por dentro. Mi teléfono mostraba varias llamadas perdidas de amigos que habían asistido al funeral. Pero aún no podía soportar explicar mi situación. En su lugar, llamé a Angela, mi amiga más cercana desde la universidad, que vivía en un pueblo cercano. ¿Puedo ir a quedarme contigo unos días?, pregunté, luchando por mantener mi voz estable. Solo hasta que resuelva las cosas. Por supuesto, respondió sin dudarlo. ¿Qué pasó? Te lo explicaré cuando te vea. Prometí, sabiendo que la historia completa requeriría una conversación cara a cara. Después de hacer los arreglos para mudarme a la habitación de invitados de Angela esa noche, comencé a buscar alquileres de apartamentos en la zona. Los precios me sorprendieron, eran mucho más altos de lo que había anticipado. Mi negocio de marketing había sufrido durante los meses de cuidado. Y reconstruir mi base de clientes tomaría tiempo. El futuro se extendía ante mí, incierto e intimidante. Mi teléfono sonó poco después del mediodía, mostrando un número desconocido. Casi lo ignoré, asumiendo que era un vendedor telefónico. Pero algún instinto me impulsó a contestar. Jolene Stewart, inquirió una voz formal. Sí, soy yo. Soy Patricia del bufete de abogados de Harold Jenkins. Al señor Jenkins le gustaría reunirse con usted esta tarde si está disponible. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dijo sobre qué? Solo que concierne al patrimonio de su abuelo y es de suma importancia.
Acordamos una cita a las 3 de la tarde. Pasé las horas intermedias especulando sobre el propósito de la reunión. Tal vez había un pequeño legado después de todo. Algo que Harold no había mencionado durante la lectura formal. O tal vez había objetos personales que William me había designado específicamente. El bufete de abogados estaba ubicado en un edificio histórico en el centro. Su interior era un estudio de elegancia del viejo mundo. Paneles de madera oscura revestían las paredes. Y libros de derecho encuadernados en cuero llenaban las estanterías empotradas. Le di mi nombre a la recepcionista e inmediatamente me llevaron a la oficina privada de Harold. El anciano abogado se levantó para saludarme. Y su expresión era más cálida que el comportamiento profesional que había mantenido durante la lectura del testamento. Gracias por venir con tan poco tiempo de anticipación, Jolene, dijo, señalando una cómoda silla al otro lado de su escritorio. Supongo que has tenido unas 24 horas difíciles. El simple reconocimiento de mi dolor rompió algo dentro de mí. Para mi vergüenza, las lágrimas brotaron de mis ojos. Sí, me las arreglé. Thomas hizo que seguridad me escoltara hacia afuera esta mañana. Las cejas de Harold se alzaron. ¿De verdad lo hizo? Alcanzó un portafolio de cuero en su escritorio. Ese es un momento muy interesante. ¿Qué quiere decir? Una pequeña sonrisa jugó en las comisuras de su boca. ¿Acaso tu padre leyó el testamento completo? La pregunta de Harold quedó flotando en el aire entre nosotros. Lo miré fijamente, la confusión reemplazando momentáneamente mi dolor. El testamento completo. Yo estuve allí para la lectura. Thomas lo heredó todo. La empresa, la casa. Todos los activos valorados en $56 millones. El anciano abogado se reclinó en su silla, entrelazando los dedos bajo la barbilla. Sí, las disposiciones principales se leyeron en voz alta como es costumbre. Pero... ¿se molestó Thomas en revisar el documento completo después? ¿Las condiciones y los codicilos? Le dijo a Harold que enviara un resumen a su oficina, recordé. Dijo que captó las partes importantes. Una risita escapó de los labios de Harold. Ah. Ahí está el Thomas Stewart que conozco desde hace 30 años. Siempre demasiado impaciente para los detalles. Abrió el portafolio de cuero y sacó un grueso documento encuadernado en azul. Tu abuelo anticipó este comportamiento exacto. Mi ritmo cardíaco se aceleró. ¿Qué quiere decir? William y yo pasamos un tiempo considerable elaborando este testamento. Particularmente durante el último año a medida que su salud empeoraba. Harold se puso las gafas de lectura y buscó una página marcada. La herencia, de hecho, va a Thomas, pero con condiciones muy específicas adjuntas. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. El legado a mi hijo Thomas William Stewart está condicionado a su acuerdo de proporcionar apoyo de por vida a mi nieta Jolene Sarah Stewart. Que incluye, entre otros, alojamiento en la residencia familiar. Una asignación mensual de $10,000 para gastos de manutención y la cobertura de todos los costos educativos y de atención médica en los que pueda incurrir. Mi boca se abrió de asombro. Harold continuó leyendo. Si Thomas no cumple con estas obligaciones en cualquier momento. O si actúa de una manera que cause una angustia o dificultad significativa a Jolene. La totalidad del patrimonio, incluida Stewart Construcción y todas las propiedades asociadas, se transferirá inmediatamente a Jolene Sarah Stewart. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Pero él ya violó esa condición. Me echó a la calle esta mañana. Los ojos de Harold brillaron. Precisamente. Y al hacerlo, menos de 24 horas después de la lectura del testamento, ha incumplido la condición principal de su herencia. Entonces, ¿qué significa eso?, pregunté, apenas capaz de procesar las implicaciones. Significa, querida mía, que de acuerdo con los términos legalmente vinculantes del testamento de tu abuelo,
Ahora eres la única propietaria de Stewart Construction y de todos los activos asociados, valorados en aproximadamente $56 millones. Jadeé, y mi mano voló a mi boca. Eso no puede estar bien. Debe haber algún error. No hay ningún error. Harold se quitó las gafas. William conocía a su hijo mejor que nadie. Me dijo específicamente. Thomas mostrará sus verdaderos colores en una semana. Probablemente en un día. Fue bastante preciso en su predicción. Pero, ¿por qué no dejarme todo directamente a mí? Me pregunté en voz alta. Tu abuelo era un hombre sabio que entendía la naturaleza humana. ¿Quería? Darle a Thomas una última oportunidad de hacer lo correcto. De ser el padre que debió haber sido todo el tiempo. La expresión de Harold se suavizó. Pero también quería protegerte, por eso creó este mecanismo. ¿Sabe Thomas de esto ya? Harold negó con la cabeza. No. Y su reacción debería ser bastante esclarecedora. Tu padre estaba demasiado ansioso por contar sus millones como para molestarse en leer el documento que se los otorgaba. Una pequeña carcajada escapó de él. En mis 40 años de práctica legal, rara vez he visto que la justicia se imparta tan rápidamente. La comprensión de lo que había sucedido comenzó a asimilarse. Mi abuelo no me había olvidado ni abandonado. Todo lo contrario, había creado una ingeniosa prueba que mi padre había reprobado rápidamente. La casa de la que me habían desalojado esta mañana ahora era legalmente mía. La empresa que siempre había estado fuera de mi alcance ahora era mi responsabilidad. No sé cómo dirigir una empresa de construcción, dije, y el pánico se asomó a mi voz. William también consideró eso. Harold sacó otro documento de su portafolio. Esta carta explica sus deseos para tu transición. Sugiere mantener el equipo ejecutivo actual. Mientras aprendes el negocio. Con recomendaciones específicas de mentores dentro de la empresa. Confiaba mucho en tus habilidades. ¿Jolene? Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo. Pero estas eran diferentes de las que había derramado en la habitación del hotel. Eran lágrimas de gratitud, de sentirme vista y valorada por el hombre que me había criado. ¿Hay más?, continuó Harold. William dejó mensajes de vídeo tanto para ti como para Thomas. Pidió que se vieran juntos. Conmigo presente. Propongo que programemos esa reunión para mañana por la mañana. ¿Tiene que ser juntos?, pregunté, temiendo otro enfrentamiento con mi padre. Tu abuelo fue muy específico sobre ese requisito. Creo que quería que Thomas presenciara tu reacción y viceversa. Harold revisó su calendario. Digamos a las 10 de la mañana en la sala de conferencias de aquí. Asentí, todavía abrumada por este cambio de fortuna. Mientras tanto, dijo Harold, entregándome una tarjeta de presentación. Esta es la información de contacto de la empresa de seguridad del patrimonio. Tal vez quieras que se reúnan contigo en la casa más tarde hoy. ¿Para hacer qué? Una sonrisa cruzó su rostro curtido. Para cambiar las cerraduras de nuevo, por supuesto. Ahora es tu casa, Jolene. Al salir del bufete de abogados, el mundo se veía diferente de alguna manera. Las mismas calles por las que había conducido con desesperación esa mañana ahora parecían llenas de posibilidades. Llamé a Angela para cancelar mi estancia. Explicándole brevemente que las circunstancias habían cambiado drásticamente. ¿Estás bien?, preguntó, con la preocupación evidente en su voz. Creo que lo estaré, respondí con sinceridad. Por primera vez en días, creo que lo estaré. Mi siguiente llamada fue a la empresa de seguridad. Acordaron reunirse conmigo en la casa a las 5 de la tarde para cambiar las cerraduras y actualizar el sistema de seguridad. El representante no pareció sorprendido por mi solicitud. Lo que me hizo preguntarme si Harold ya los había alertado de la situación. Conduje hasta la propiedad, ensayando lentamente lo que diría si Thomas todavía estaba allí. Una parte de mí esperaba que se hubiera ido.
posponiendo nuestra inevitable confrontación hasta la reunión oficial de mañana. Otra parte quería presenciar su reacción cuando se enterara de lo rápido que sus acciones le habían costado todo. Al entrar en el camino circular, noté el elegante automóvil Mercedes negro de Thomas todavía estacionado junto a la puerta principal. Mi estómago se contrajo de ansiedad, pero me obligué a continuar. Esta era mi casa ahora, no la suya. Mi abuelo lo había dejado claro de la manera más definitiva posible. El equipo de seguridad llegó justo a tiempo, 3 oficiales uniformados en una furgoneta de la empresa. Me encontré con ellos en la entrada, explicándoles que la propiedad de la casa se había transferido legalmente a mí y mostrándoles el documento que Harold me había proporcionado como prueba. Tendremos que informar al ocupante actual del cambio de estado, explicó el oficial principal con profesionalismo. Asentí. Lo entiendo. Thomas abrió la puerta él mismo. Y su expresión pasó de la molestia a la conmoción cuando me vio parada con el equipo de seguridad. ¿Cuál es el significado de esto?, exigió. El oficial principal dio un paso adelante. Señor. Hemos sido autorizados a cambiar los protocolos de seguridad en esta propiedad a petición de la nueva propietaria legal, la señorita Jolene Stewart. El rostro de Thomas enrojeció. Eso es ridículo. Soy el dueño de esta propiedad desde ayer. Me temo que ha habido un cambio con el testamento, papá, dije, encontrando fuerza en la verdad. Tal vez quieras comunicarte con Harold Jenkins para que te aclare las cosas. Había una condición en tu herencia que violaste cuando me desalojaste esta mañana. ¿Qué condición? ¿De qué estás hablando? Su voz se elevó bruscamente. Tal vez deberíamos continuar esta conversación adentro, sugerí. Consciente del equipo de seguridad presenciando este drama familiar. Thomas retrocedió, permitiéndonos entrar. El equipo de seguridad se mantuvo distante y profesional, enfocándose en sus tareas técnicas. Mientras Thomas y yo nos dirigíamos al estudio. Explícate, exigió una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros. El testamento del abuelo estipulaba que tenías que mantenerte a cargo de mí. Lo que incluía dejarme vivir aquí. Al echarme, violaste los términos de la herencia. Mantuve mi voz tranquila, exponiendo los hechos en lugar de hacer acusaciones. El rostro de Thomas palideció a medida que asimilaba las implicaciones. Eso es imposible. Harold habría mencionado algo tan importante durante la lectura. Estaba en el documento completo, que no te molestaste en leer, respondí. Tenemos una reunión con Harold mañana a las 10 de la mañana para discutir todo formalmente. Por un momento, Thomas pareció desinflarse ante mis ojos. Luego, su expresión se endureció. Esto es algún tipo de truco. Tú y ese viejo abogado tramaron esto juntos. El testamento fue redactado y notariado hace meses. El abuelo sabía exactamente lo que pasaría, dije. Te dio la oportunidad de hacer lo correcto y fracasaste en menos de 24 horas. El líder del equipo de seguridad llamó cortésmente a la puerta antes de entrar. Disculpe. Señorita Stewart. Las cerraduras exteriores han sido cambiadas. ¿Dónde le gustaría que le entregaran las nuevas llaves? Thomas miró al hombre, luego a mí, y la realidad de la situación finalmente penetró su negación. Esta es mi casa, insistió, pero su voz carecía de convicción. Ya no, dije simplemente. Tomaré las llaves ahora. Gracias. Cuando el oficial de seguridad me entregó el juego de llaves, vi algo que nunca antes había presenciado. A mi padre luciendo completamente perdido. La arrogancia que lo había definido a lo largo de mi vida se había desvanecido, reemplazada por la naciente comprensión de que se había engañado a sí mismo. No puedes hacerme esto, dijo. Pero sonó más como una pregunta que como una afirmación. Yo no hice esto, respondí en voz baja. ¿Fuiste tú? A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Harold 15 minutos antes. Con el estómago hecho un nudo.
A pesar de tener legalmente la ventaja, todavía me sentía intimidada por la perspectiva de enfrentar a mi padre. Años de buscar su aprobación me habían condicionado a encogerme en su presencia. «Te pareces mucho a tu madre», observó Harold mientras me acompañaba a la sala de conferencias. Tenía la misma fuerza silenciosa. La comparación reforzó mi confianza. Rara vez escuchaba a alguien hablar de mi madre. Y la conexión se sintió significativa en este momento de confrontación. La sala de conferencias contaba con una gran mesa de roble con sillas de cuero y una pantalla montada en la pared. Harold había configurado una computadora portátil conectada a un proyector. William grabó estos mensajes hace apenas 2 meses, explicó. Fue muy específico sobre el orden de visualización. A las 10 de la mañana en punto, Thomas entró a grandes zancadas, acompañado por un hombre de rasgos afilados con un traje caro. «Este es Richard Dalton, mi abogado», anunció sin preámbulos. Harold asintió cortésmente. «Buenos días. Consejero Dalton. Debo informarle que esta no es una negociación ni un procedimiento legal, sino un asunto familiar, tal como se especifica en el testamento de William Stewart. Su presencia no está prohibida, pero no cambiará el resultado de la reunión de hoy». Thomas tomó asiento directamente frente a mí, con una expresión que era una máscara cuidadosa. Atrás había quedado la conmoción de ayer, reemplazada por una compostura calculada. «Jolene, este malentendido se puede resolver fácilmente», comenzó. «Estoy dispuesto a permitir que te quedes en la casa de huéspedes mientras solucionamos un arreglo». «Adecuado. No hay ningún malentendido», intervino Harold. Los términos del testamento eran muy claros. Y Thomas los violó en un día desde la lectura inicial. Antes de discutir posibles arreglos, William solicitó que ambos vieran estos mensajes. Harold atenuó las luces y encendió el primer vídeo. El rostro de mi abuelo apareció en la pantalla, haciendo que mi garganta se contrajera de emoción. Estaba sentado en su estudio, luciendo más frágil de lo que recordaba, pero con la misma intensidad clara que lo había caracterizado durante toda su vida. «Thomas», William comenzó a dirigirse a su hijo directamente. «Si estás viendo esto, entonces has hecho exactamente lo que predije. Le has mostrado a Jolene la puerta ahora que crees haber asegurado tu herencia». Mi padre se removió incómodo en su silla. «Te he visto perseguir la riqueza toda tu vida, creyendo que te traería la satisfacción que siempre se te ha escapado. La empresa nunca fue suficiente. La casa nunca fue suficiente. Ninguna cantidad de dinero llenó el vacío que vi en ti». William hizo una pausa y su expresión se suavizó un poco. «Te di una última prueba, hijo. Una oportunidad para demostrar que la familia significaba más para ti que la fortuna. Todo lo que tenías que hacer era compartir tu abundancia con tu hija. Ella es la única hija que tendrás. En cambio, le mostraste la misma frialdad que has mostrado a lo largo de toda su vida». El abogado de Thomas garabateaba notas furiosamente, mientras el rostro de mi padre se enrojecía cada vez más. «Construí Stewart construcción de la nada», continuó William. «Mis manos sangraron al colocar los primeros cimientos. Trabajé junto a cada equipo de trabajo hasta que mi cuerpo ya no me lo permitió. No construí este legado para que se convierta en un monumento a la codicia». La habitación quedó en completo silencio mientras William se acercaba a la cámara. «La empresa ahora pertenece a Jolene, al igual que la casa y todos los activos asociados. Esto no es un castigo, Thomas. Es la consecuencia natural de tus decisiones. Siempre has valorado el dinero por encima de las relaciones. Ahora no tienes ninguno de los dos». El vídeo terminó, dejando un pesado silencio a su paso. Thomas miró fijamente la pantalla en blanco, con una expresión indescifrable. «Hay un mensaje para Jolene también», dijo Harold en voz baja, encendiendo el segundo vídeo.
Mi abuelo apareció de nuevo, su expresión mucho más cálida esta vez. Mi queridísima Jolene, comenzó, lo que hizo que las lágrimas brotaran de inmediato de mis ojos. ¿Si estás viendo esto? Entonces todo ha sucedido como anticipé. Lamento el dolor que Thomas te ha causado. Pero no me sorprende. William sonrió con ternura. Me has mostrado lo que significa la verdadera familia a través de tus acciones. No solo de tus palabras. La forma en que me cuidaste en mis últimos meses fue un regalo que nunca podré pagar, pero puedo asegurarme de que tu futuro esté asegurado. Se inclinó hacia adelante, con los ojos mirándome directamente. Stewart Construcción es tuya ahora. No te dejes intimidar por esta responsabilidad. Tienes una comprensión natural de las personas que Thomas nunca poseyó. La empresa necesita tu corazón tanto como tu cabeza. Mi abuelo levantó una foto enmarcada. Reconocí una imagen de mi madre y yo cuando tenía unos 5 años. Sara estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Lidera con compasión, Jolene. Pero nunca la confundas con debilidad. Eres más fuerte de lo que crees. Cuando terminó el segundo vídeo, me sequé las lágrimas de las mejillas. Thomas estaba sentado inmóvil, mientras su abogado le susurraba algo al oído con urgencia. Harold encendió las luces. Hay una última parte del mensaje de William, una carta dirigida a ambos. Sacó un sobre de su portafolio y rompió el sello. William solicitó que esto se lea en voz alta en presencia de ustedes. La carta fue breve pero poderosa. Thomas y Jolene. Aunque la propiedad legal de la empresa y los activos ahora pertenecen únicamente a Jolene, dejó un camino para la reconciliación. Si Thomas demuestra un cambio genuino y contribuye significativamente a la empresa durante un periodo no menor a 2 años, Jolene podrá, a su entera discreción, considerar compartir una parte de la propiedad con él. Esta decisión pertenece enteramente a Jolene. Y debe provenir de una relación auténtica, no por obligación o manipulación. Harold dobló la carta y la guardó de nuevo en el sobre. Con eso concluyen las comunicaciones finales de William. Un incómodo silencio llenó la habitación. El abogado de Thomas le susurró algo más. Pero él hizo un gesto con la mano para que el hombre guardara silencio. Por primera vez que yo pudiera recordar. Mi padre parecía derrotado. Esto no puede ser legal, dijo finalmente, pero la convicción se había desvanecido de su voz. Le aseguro que es totalmente legal, respondió Harold. Las condiciones se establecieron claramente en el testamento. Usted decidió no leerlo por completo. Mi oficina ya ha presentado los trámites necesarios para transferir todos los activos a Jolene. A partir de ayer por la tarde, cuando violó los términos. Thomas se volvió hacia mí, y su expresión pasó de la ira a algo que se asemejaba a la desesperación. Jolene. Sé razonable. Soy tu padre. Esta empresa ha estado en mi futuro durante décadas. No sabes nada de cómo dirigir un negocio de construcción. Puedo aprender, respondí simplemente. El abuelo creía que podía. Cometí un error ayer, concedió Thomas, cambiando su tono a uno que nunca le había escuchado antes. Casi suplicante. Estaba abrumado por el dolor y no pensaba con claridad. Podemos resolver esto como familia. Familia, repetí la palabra, sintiendo un sabor amargo en mi lengua. Nunca me has tratado como familia. Incluso cuando mamá se estaba muriendo. Estuviste distante. El abuelo me crió mientras tú perseguías tratos de negocios. Lo de ayer no fue un lapso momentáneo de juicio. Fue coherente con cómo siempre me has tratado. Thomas se inclinó hacia adelante, cambiando de táctica. Puedo cambiar. Te lo demostraré. Déjame mudarme de nuevo a la casa de huéspedes y podremos dirigir la empresa juntos, padre e hija, justo como debió ser siempre. Su repentina transformación era tan transparente que habría sido cómica bajo otras circunstancias.
El hombre que me había dicho fríamente que era inútil 24 horas antes. Ahora estaba interpretando el papel de un padre cariñoso. No creo que eso sea apropiado en este momento, dije con cuidado. Necesito tiempo para entender el negocio y establecerme como la nueva dueña sin confusiones sobre el liderazgo. Estás cometiendo un error, advirtió Thomas. Mientras un destello de su verdadera naturaleza rompía la fachada. La junta me respeta. Los clientes me conocen. No te aceptarán. Harold intervino suavemente. En realidad, hablé con la junta ejecutiva esta mañana. Han sido informados de la transición y han expresado su total apoyo a Jolene. William había discutido esta contingencia con cada uno de ellos. Individualmente durante el año pasado. Esta revelación pareció sacudir a Thomas más que cualquier otra cosa. Él planeó todo esto desde el principio. Tenía la esperanza de que no fuera necesario, corrigió Harold. Pero sí, se preparó a fondo para cada escenario. Thomas se levantó abruptamente. Esto no ha terminado. Impugnaré el testamento. Es libre de intentarlo, respondió Harold con calma. Sin embargo, debo mencionar que William incluyó una cláusula de no impugnación. Cualquier desafío legal desencadena automáticamente una pérdida total de la disposición que le permitiría ganar de vuelta una parte de la empresa mediante esfuerzos de buena fe. El abogado de mi padre colocó una mano restrictiva sobre su brazo. Deberíamos discutir las opciones en privado, Thomas. Mientras se preparaban para irse, recuperé la voz. Papá, dije, usando el término, a pesar de lo extraño que se sentía. El abuelo te dejó un camino de regreso si lo quieres, no para controlarlo todo, sino para ser parte del legado que construyó. Esa oportunidad es real. Pero solo si tu cambio también es real. Thomas se detuvo en la puerta, dándome la espalda. Por un momento, pensé que podría responder con algo genuino. En cambio, enderezó los hombros y se fue sin decir otra palabra. Harold esperó hasta que la puerta se cerró antes de hablar. Eso salió como se esperaba. Tu abuelo predijo que Thomas intentaría impugnar el testamento antes de considerar el camino de la reconciliación. ¿Realmente lo impugnará?, pregunté. Puede intentarlo, pero no puede ganar. William y yo creamos un documento blindado. Y las acciones de Thomas ayer proporcionaron una violación inmediata y documentada de los términos. Harold recogió sus papeles. Ahora, ¿discutimos tu transición al liderazgo de la empresa? Hay bastante que revisar. Mientras nos movíamos a la oficina de Harold para comenzar a planificar mi inesperado futuro, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que pudo haber sido con mi padre, gratitud por la previsión de mi abuelo. Y algo inesperado. Una creciente confianza en que tal vez estaba más preparada para esta responsabilidad de lo que había creído inicialmente. William me había confiado su legado. Ahora necesitaba demostrar que era digna de esa confianza. El peso de las llaves se siente diferente cuando no solo representan un hogar, sino un legado. Al abrir la puerta principal de la casa de mi abuelo, ahora legalmente mía, el familiar crujido de las bisagras me dio la bienvenida a casa. La primera noche sola en la enorme propiedad fue a la vez reconfortante y desorientadora. Dormí en mi habitación de la infancia en lugar de reclamar la suite principal, necesitando el abrazo de mi entorno familiar. La mañana trajo una avalancha de llamadas y correos electrónicos, la mayoría expresando felicitaciones por mi nuevo puesto como directora ejecutiva de Stewart Construcción. Algunos eran genuinos, de empleados que me conocían desde la infancia. Otros conllevaban un escepticismo apenas disimulado sobre mis habilidades. Los guardé todos, tomando notas mentales de aliados y posibles desafíos futuros. Mi primera semana como dueña de la empresa fue un curso intensivo de gestión de la construcción. Pasé horas con los jefes de departamento revisando proyectos activos y estados financieros.
Las noches se dedicaron a estudiar informes de la industria y la historia de la empresa. William había construido una organización sólida con un equipo ejecutivo fuerte, haciendo que mi curva de aprendizaje fuera menos pronunciada de lo que podría haber sido. Thomas hizo su primer intento de reconciliación exactamente 7 días después de nuestra reunión en la oficina de Harold. Llegó sin previo aviso a la casa con una botella de vino cara y una expresión de humildad practicada. Pensé que podríamos hablar, dijo cuando abrí la puerta. De padre a hija. Lo invité a pasar a la sala de estar, pero no abrí su vino. ¿Qué quieres discutir? He estado reflexionando sobre el mensaje de William, comenzó, sentándose incómodamente en el borde del sofá. Tal vez he estado demasiado enfocado en los aspectos comerciales de la vida. Tal vez, me hice eco, esperando a que continuara. Me gustaría otra oportunidad, dijo Thomas, inclinándose hacia adelante con seriedad. Para ser el padre que debía haber sido, para ser tu mentor en la dirección de la empresa. Su actuación fue casi convincente. La ligera tensión alrededor de sus ojos era la única señal de que sus palabras eran tácticas en lugar de sinceras. Agradezco la oferta, respondí con cuidado. Pero creo que necesitamos establecer confianza antes de discutir cualquier arreglo comercial. Tal vez podríamos comenzar con cenas familiares regulares completamente separadas de los asuntos de la empresa. La sonrisa de Thomas vaciló un poco. Por supuesto. Aunque mi experiencia sería valiosa durante este periodo de transición. Solo el contrato de Jefferson requiere un manejo delicado. Y ahí estaba. Se revelaba el verdadero propósito de su visita. El contrato de Jefferson era el proyecto actual más grande de la empresa, valorado en millones de ingresos. La situación de Jefferson está siendo manejada, le aseguré. Me reuní con Robert Jefferson ayer. Hemos reestructurado el cronograma para adaptarnos a sus ajustes de presupuesto. Thomas no pudo ocultar su sorpresa. ¿Te reuniste con Bob personalmente? Rara vez acepta reuniones con alguien por debajo del nivel ejecutivo. Aparentemente, hizo una excepción para la nieta de William. No mencioné que la reunión había ido excepcionalmente bien, con Jefferson expresando alivio al tratar con alguien que valoraba las relaciones sobre los márgenes de ganancia inmediatos. Nuestra conversación continuó en este tono, con Thomas haciendo insinuaciones de conexión familiar que inevitablemente volvían a las ventajas comerciales. Después de una hora, se fue con promesas de llamar pronto para esa cena familiar. Ambos sabíamos que no lo haría. Durante las semanas siguientes, Thomas intentó diferentes enfoques. A veces se mostraba vulnerable, aludiendo a problemas de salud o soledad. Otras veces llegaba con contactos comerciales, intentando aprovechar su presencia para tener acceso a las operaciones de la empresa. Una vez incluso trajo fotos antiguas de la familia, en un intento transparente de manipular mis emociones. Cada visita siguió el mismo patrón. Una calidez inicial seguida de intentos cada vez más obvios de recuperar el control de la empresa. Cada vez, mantuve mis límites, pero dejé la puerta abierta para una relación genuina, tal como había deseado mi abuelo. Mientras tanto, estaba encontrando mi equilibrio en Stewart Construction. Mi experiencia en marketing resultó inesperadamente valiosa a medida que expandimos nuestra presencia digital y modernizamos nuestras comunicaciones con los clientes. El equipo ejecutivo, antes cauteloso, comenzó a traerme problemas directamente, encontrando que mi perspectiva a menudo ofrecía soluciones frescas. A los 3 meses de heredar la empresa, tomé mi primera gran decisión. Crear la Fundación William Stewart, dedicada a brindar educación en oficios para jóvenes desfavorecidos. La fundación crearía caminos hacia carreras en la construcción mientras honraba la creencia de mi abuelo en oportunidades para todos. El anuncio obtuvo prensa positiva y la atención de la industria. Thomas apareció en el evento de lanzamiento sin ser invitado.
posicionándose cerca de mí durante las oportunidades para fotos. Como si hubiera estado involucrado en la planificación. No corregí a los reporteros que asumieron que estaba apoyando la iniciativa. Eligiendo centrarme en la misión de la fundación en lugar de en la política familiar. Esa noche, mientras el evento terminaba, Thomas se me acercó en el bar. Un movimiento inteligente con la fundación, dijo, haciendo señas para pedir un whisky. Buena publicidad. No se trata de publicidad, corregí. Se trata de honrar los valores del abuelo. Thomas me estudió por encima del borde de su vaso. ¿Realmente crees eso, verdad? Que los negocios pueden ser sobre algo más que las ganancias. Sí. Mantuve su mirada con firmeza. Y el abuelo también. Algo cambió en la expresión de Thomas. Luego un destello de reconocimiento de que tal vez había malinterpretado fundamentalmente algo importante sobre el legado de William. Te dejó más que la empresa, ¿no es así?, dijo Thomas en voz baja. Te dejó su perspectiva. Fue la cosa más genuina que mi padre había dicho desde la transferencia de la herencia. Por un momento. Vislumbré la posibilidad de lo que nuestra relación podría haber sido en diferentes circunstancias. Sí, reconocí. Y eso vale más que los 56 millones de dólares. Thomas asintió lentamente. Terminó su bebida en silencio y se fue sin su habitual intento de involucrarse en el negocio. Pasarían 3 semanas antes de que volviera a saber de él. Durante esas semanas, tomé otra decisión importante. Después de mucha consideración, establecí un modesto fondo fiduciario para Thomas, proporcionándole un sustento cómodo sin control sobre los activos de la empresa. Harold me desaconsejó legalmente, pero me apoyó personalmente. Tu abuelo aprobaría tu compasión, me dijo el anciano abogado. Solo ten cuidado. Que no se confunda con debilidad. Cuando Thomas se enteró del fondo fiduciario, su reacción me sorprendió. En lugar de verlo como una oportunidad para negociar por más, lo aceptó con silenciosa dignidad. Nuestra siguiente reunión tuvo un tono diferente, menos calculador y más reflexivo. Gradualmente, durante los meses siguientes, algo parecido a una relación genuina comenzó a formarse entre nosotros. Era frágil y a menudo incómoda, construida sobre conversaciones tentativas sobre temas neutrales. Thomas habló de su propia infancia por primera vez, revelando complejidades en su relación con William que nunca había considerado. Un año después de heredar Stewart Construction, invité a Thomas a unirse a una junta asesora recién formada, junto con expertos de la industria y líderes comunitarios. El puesto conllevaba prestigio pero autoridad limitada. Un paso hacia la inclusión sin comprometer la dirección de la empresa. Gracias por esta oportunidad, dijo cuando le extendí la oferta. No te decepcionaré. Espero que no, respondí con honestidad. El abuelo quería que tuvieras un camino de regreso. Esto es parte de ese camino. La curación entre nosotros siguió siendo incompleta, tal vez siempre lo sería. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Pero el viaje desde aquel cruel rechazo el día después del funeral hasta nuestra actual y cautelosa colaboración representó un crecimiento que ninguno de los dos había creído posible. En cuanto a Stewart Construction, la empresa floreció bajo mi liderazgo. Mantuvimos los valores fundamentales que William había establecido mientras nos expandíamos hacia prácticas de construcción sostenible y proyectos de desarrollo comunitario. La Fundación William Stewart creció para apoyar a docenas de estudiantes cada año, creando una línea de trabajadores talentosos y dedicados que aportaron energía fresca a la industria. El cambio más profundo, sin embargo, fue dentro de mí. La niña que había buscado desesperadamente la aprobación de su padre se había convertido en una mujer segura de su propio juicio. La incertidumbre que sentía al heredar la empresa se había transformado en una confianza silenciosa. Honré el legado de mi abuelo no preservándolo sin cambios, sino haciéndolo evolucionar de manera reflexiva. Justo a los 2 años de la muerte de William, visité su tumba sola.
La sencilla lápida llevaba su nombre y las fechas de su vida junto con las palabras que él había elegido. La verdadera riqueza se mide en las vidas tocadas, no en los dólares ganados. Tenías razón en tantas cosas, le dije, colocando rosas frescas junto a la piedra. Sobre la empresa, sobre papá, sobre mí. La brisa otoñal susurró a través de los árboles cercanos, esparciendo hojas doradas por los terrenos del cementerio. En ese momento de paz, sentí una profunda gratitud por la última lección de mi abuelo. Quizás la más importante, que la verdadera familia se define por el amor y el respeto. No simplemente por la sangre o los documentos legales. La herencia que me dejó fue mucho más que dinero o propiedades. Fue la comprensión de que la forma en que tratamos a los demás revela nuestro verdadero carácter. Fue el coraje de mantenerme firme en mis valores incluso cuando me enfrentaba a la manipulación o el rechazo. Y fue la sabiduría para reconocer que el perdón no requiere olvidar, pero sí permite nuevos comienzos. Mientras conducía de regreso a la casa que ahora era verdaderamente mi hogar, reflexioné sobre lo rápido que puede cambiar la vida. En solo 24 horas, había pasado de no tener hogar a ser la dueña de una empresa de $56 millones. Pero la verdadera transformación había tomado más tiempo y llegado más profundo que cualquier transferencia legal de activos. Había aprendido que a veces perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente importa. Y esa lección fue la mayor herencia de todas. Espero que esta historia haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que alguien te subestimó solo para arrepentirse después? O tal vez has tenido un miembro de la familia que te enseñó importantes lecciones de vida a través de sus acciones en lugar de solo con sus palabras. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este vídeo si tocó tu corazón. Estoy agradecida por cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para escuchar mi viaje. Y espero conectarme también a través de sus historias.